Hola, ¿qué tal? En este video tutorial voy a explicarles un poco sobre la minería de datos con un ejemplo muy conocido que es el AdventureWorks. Para empezar, debería tener instalado el AdventureWorks. Trabajo con el SQL Server. Aquí tengo, es un data warehouse en realidad con el que yo trabajo les paso este programa, el data warehouse, por medio de este link. Les daré en la descripción del video también. Además, se encuentra en el SQL Server, aquí está, tanto para 2008 y 2012, el AdventureWorks. Lo descargan por medio de este link y obtienen. Seguidamente vamos a hacer primeramente el proceso de la minería de datos. Se va a hacer una conexión de orígenes de datos, un origen de datos de vista de orígenes de datos y una estructura de minería de datos. Les voy a explicar un poco de lo que consiste el AdventureWorks. Trata básicamente de una empresa fabricadora multinacional o transnacional que fabrica y comercializa bicicletas. Tiene diferentes oficinas y está expandiéndose en diferentes partes del mundo. Es una base de datos grande. Es una empresa ficticia, tener en cuenta eso, en el que fabrica, como les comenté, fabrica bicicletas y las vende. Y tiene una diversidad de tablas, de entidades en el OLTP, en el registro transaccional. Este data warehouse solamente es una parte, un sector de lo que yo voy a tratar básicamente. Sobre obtener el mejor cliente. Se sabe bien que la minería de datos responde a preguntas complejas, difíciles de entender de manera general. Es por ello que yo me he establecido dos preguntas para responder por medio de la minería de datos, y las preguntas son las siguientes. Por ejemplo, que si yo como gerente de mi empresa AdventureWorks quiero saber o quiero identificar a los clientes que tienen la mayor probabilidad de comprar un producto, y por qué. Es decir, quiero saber las características que me ayuden a identificar a ese cliente o esos clientes que tengan la probabilidad de comprar un producto X. ¿Y por qué? Eso del por qué lo definen las características mismas de ese cliente, que lo vamos a obtener al final del proceso cuando se obtiene la minería de datos. La segunda pregunta es saber el análisis de pérdida y ganancia de mi empresa. Es decir, yo quiero saber qué clientes nuevos hemos tenido y por qué. Hay preguntas que se deben responder a través de un porqué, y la minería de datos se responde por medio de las características o atributos de esas tablas, de esas entidades, que lo vamos a ver cuando se tiene, como comenté al final. Además, también se desea saber los clientes que hemos perdido y por qué se pierden. Rápidamente vamos a hacer, aquí tengo por ejemplo ya listo uno, pero vamos a hacer uno nuevo, ¿no? Voy a hacer uno nuevo. Mientras va cargando. Bien, me voy a análisis services. Aquí tengo la opción de análisis services multidimensional and date minería de datos. Me voy aquí y le pongo un nombre. En este caso voy a poner Data Warehouse AdventureWorks. Le doy OK y se va a crear mi nueva base de datos. Aquí tengo mi limpia una solución de AdventureWorks
de minería de datos en el que rápidamente creo, por ejemplo, mis orígenes de datos. Aquí elijo, busco mi base de datos de VentureWorks. Por ejemplo, si no lo tuviera, aquí está, la Tomorrow Adventure Works. Ese es el nombre con el que tengo aquí en mi SQL Server, Tomorrow Adventure Works. Bueno, si no lo tuviera, voy a New, clic aquí en New, se demora en cargar un poco. El punto, bueno, este me indica que es de manera local. Busco aquí mi base de datos. Aquí me identifica todas las bases de datos que tengo en mi SQL Server. Por ejemplo, aquí está Tomorrow Adventure Works. Pruebo la conexión con éxito, exitosa. Ok, ahí está, lo de next por defecto y finalizar. Ya está, tengo mi orígenes de datos establecida. Ahora creo una nueva vista de orígenes de datos. Next. Next también. Aquí, bueno, por este ejemplo voy a trabajar con dos de las bases de datos: prospective buyers, las expectativas de los compradores, y Big Target Mail. Ya selecciono dos de ellas. Puedo seleccionar el resto en función a las preguntas, en función a lo que quiero saber. Finish. Está listo. Bueno, aquí tengo ya mi vista de orígenes de datos definidas. Seguidamente vamos a definir la estructura de la minería de datos. Clic derecho, nuevo, next. Vamos a extraer los datos a partir del data warehouse que tenemos en el SQL Server. Next. Bueno, aquí vemos estructuras de Microsoft. Son algoritmos de análisis para evaluar en función a estos algoritmos las preguntas que uno se hace. Se puede evaluar mediante todas, pero se va a obtener conclusiones de análisis comparativos, inclusive si yo analizo por cada uno de ellos, y ver, ajustar con cuál de ellos es la que más se ajusta a mi pregunta. En este caso, por defecto, voy a dejarlo voy a usar el algoritmo de Microsoft, que es el árbol de decisiones. Los demás también son algoritmos de Microsoft. Next. Aquí voy a elegir por ejemplo, Big Target Mail. Bueno, case, voy a elegir aquí vemos una serie, vemos en sí estas son las columnas de la vista Target Mail. Vemos tres características para cada una de estas columnas, por ejemplo la llave, la entrada y la predicción. En este caso vamos a evaluar en función a esto. Bien, hasta aquí voy a seleccionar los checks de entrada para obtener datos de entrada de estos siguientes atributos, ¿no? Por ejemplo,
tengo el English Education. Bien, estas son las columnas como datos de entrada que he seleccionado de esta vista, ¿no? Tengo una llave primaria que vino por defecto activada. Bueno, teniendo esto, le doy next. Un momento. Bueno, además voy a activar algunas casillas que me van a servir de respaldo en el análisis. Estos dos direcciones, dirección 1, dirección 2, esto, primera fecha de compra, ¿qué es esto? Dirección de email, nombre y apellido, first name y last name. Bueno, y aquí el motivo por el que yo voy a establecer, voy a analizar la predicción es por el comprador, ¿no? Comprador de bicicletas. Activo ese check y le doy suggest para que evalúe automáticamente todos los parámetros que debe de cargar. Pero bueno, esto va a demorar un poco. Ya está. Bueno, estas son algunas de las sugerencias de análisis en el que, bueno, algunas de ellas ya están marcadas, pero en este caso estas son por defecto, ¿no? Aquí están algunas de las que ya he marcado. Bueno, le doy next porque yo voy a volar bajo mis propios parámetros. Aquí hay cosas que se deben modificar en el sentido de que se establezca una mayor precisión en función a las preguntas que me he establecido. Esto. Bueno, seguidamente voy a seleccionar cada uno de estos tipos. Por ejemplo, hay opciones para cada columna: tipo continuo, cíclico, discreto y ordenado. Tipos de datos, los conocidos. Esto es simplemente para hacer un ajuste de cada una de estas columnas, de cada uno de estos atributos, son atributos en realidad, de las personas, de los clientes, de las bicicletas y de algunos procesos que se llevan a cabo. Vemos aquí discreto estos dos, la edad, age, bueno, no figura la edad en este caso.
Bike wire. A ver, ¿por qué no figura la edad? Bueno, aquí me he faltado definir como un valor de entrada. Le doy next. Bueno, como previamente hago esto. Está, ok. Next. Ahora sí. He hecho el tipo continuo. Está ok. Bike buyer, discreto. Sería compra. Aquí debo hacer un cambio discreto. Y listo. Bueno, aquí detecta algunas columnas de manera automática predeterminada para que se ajuste mejor de lo que mejor se va a ajustar en el modelo. Le doy next. Bueno, el porcentaje, perdón, el número máximo de casos para datos de prueba voy a establecer como next. Bien, aquí he definido el nombre de mi estructura de minería de datos, mi árbol, el nombre de mi árbol de adquisición, el nombre de mi algoritmo, y bueno, activar el check de las especificaciones sobre este árbol de decisión, y me muestran aquí las columnas que yo he establecido y seleccionado en procesos anteriores a esta minería de datos. Next y finish. Como vemos, ya está listo mi estructura de datos. Le doy yes. Bien, me dice el árbol de decisión que está corriendo debe ser procesado antes de poder navegar por este contenido. Le doy continuar. Yes. ROM para procesar. Listo, como vemos, se ha procesado de manera correcta mi minería de datos. Bueno, aún no termina. Y listo. Bien, como vemos, ya he establecido, he creado mi nueva minería de datos, mi nueva estructura de minería de datos en función a un algoritmo en específico, que es el árbol de decisiones del propio Microsoft. Bien, yo por ejemplo, para analizar en función a mi pregunta que establecí que les sea al inicio, bueno, por ejemplo, el establecido en función al comprador, ¿no? El comprador de bicicletas, y las características que he establecido, que he seleccionado para cada una de ellas. Vamos a expandir esto.
esto es como un árbol. Por ejemplo, aquí están todos. Por ejemplo, aquí en la primera selección le evalúa en función a las edades, separa, por ejemplo, los clientes con una edad mayor o igual a 80 años, mayor o igual a 40, pero menor a 48, y así va desplegando las diferentes características, pero vamos a explicar a través de un modelo mucho más fácil de entender. Aquí voy a hacer un nuevo modelo. Por ejemplo, el tema de clusters. Bien, cluster. Este es el otro algoritmo. Puede elegir cualquiera, o inclusive puede evaluar cada uno de los algoritmos, como les comenté en un inicio, en función de mi pregunta, y hacer un análisis de aproximación de cuál de ellos es el que se ajusta más a mi pregunta. Le doy OK, se procesa. Como vemos, se agrega una nueva columna, cluster, team cluster. Me voy aquí a la pestaña modelo visor de minería. Me pide que lo deploy, le doy yes. Bueno, mientras va preparando, me dije que primeramente lo procese. Primero debe procesar para luego realizar el deploy respectivo. Deploying and processing. Esperamos un par de segundos y listo. Bueno, voy aquí y elijo en el modelo de minería, elijo el modelo, en este caso elegí el cluster, elijo el cluster. Bueno, en esto es un poco más fácil de entender. Le doy yes. La estructura va a explicarles cómo funciona o en función a lo que yo quiero hacer cada uno de estos detalles. Lo proceso nuevamente. Cada modelo se tiene que procesar e implementar, ¿no? Nuevamente cada modelo. Esperamos a que termine. Esperamos a que cargue. Y listo. Bien, lo primero que nos muestra aquí es, por ejemplo, los clusters. Cada uno de estos bloques representan los clusters, ¿no? Y probablemente se preguntan, ¿pero qué es un cluster? Un cluster es, bueno, el objetivo del cluster es maximizar la similitud de individuos del cluster, ¿no? O sea, agrupa a individuos o entidades con características similares y también maximiza la diferencia entre clusters, separa esos dos bloques y en función a esas características establece clusters. Pero vemos una diferencia un poco diferente entre cada uno de los clusters, que son los colores, lo que significa que cada cluster, o sea, a mayor intensidad del color, significa que es como estoy hablando, el que compra bicicletas a mi empresa. Entonces a mayor intenso el color, significa que más beneficios, más utilidades me genera este cluster. Bien, vamos aquí. Si yo paso el mouse, si yo paso aquí el mouse, dice population 2635, por otro cluster 2 2251. Entonces yo sé que este cluster contiene las características
Y bueno, un análisis más detallado, por ejemplo, voy a evaluar, como estoy evaluando mis clientes que más consumen o más compran mis productos en la bicicleta de mi empresa. Por ejemplo, como este es el color del clúster con mayor intensidad, voy a renombrarlo como un by high. Es decir, el comprador más que más ganancias me generan. Ok, ya está. Ahora busco el que tiene menos intensidad. 1434, 1110. Este es el de mayor, este es el de menor intensidad. Es decir, vamos a renombrarlo. Es decir, este es el comprador que menor utilidad me genera. ¿Ya? Y bueno, yo voy a evaluar, miren cada una de las relaciones de estos clústeres. Si yo, miren lo que ocurre si yo empiezo a jugar con esto. ¿Qué significa? Miren, como este se encontró aquí, es decir, si yo, por ejemplo, me ubico aquí, vamos a ver está cargando. Bien, y como vemos, a ver, perdón. Ya, y bueno, como les comenté, tenemos un clúster con los clientes que más ingresos me generan, como también los que menos ingresos me generan. Bueno, si yo empiezo a disminuir, bueno, esta es la relación, de hecho que todos están relacionados, sea un grado menor a un grado mayor, pero digamos que yo empiezo a disminuir esto, empiezo a bajar, se van perdiendo las relaciones entre los clústeres. Bueno, es decir, ¿por qué desaparecen las relaciones? Esto significa que tienen menos grados, las relaciones van desapareciendo porque tienen menos grados de relación en función de ese grado. Y como se ve al final, ¿qué significa que haya quedado una sola relación entre dos clústeres? Que este clúster es el que está más relacionado a este clúster, el que más apego tiene. Es decir, el que tiene mayor grado de intensidad de relación. Si voy subiendo, el segundo, bueno, ya empezamos a tener señales de otras relaciones de clústeres con mayor intensidad, se van agregando más, pero ya son digamos de menor escala, de menor grado de relación entre estos clústeres. Y así, si yo subo todo, de hecho que todos tienen relación, lo único que diferencia, que varía, es el grado de la relación. Ahora yo, para evaluar, por ejemplo, cómo está el sitio del comprador, el que más ingresos me genera y el que menos ingresos me genera, vamos a juntarlos para evaluarlos mediante este análisis.
Ya, bien, aquí. Bueno, estas son las características que estoy evaluando de los clientes, de los compradores. Con la mayor, con que me generan más ingresos versus los que me generan menos ingresos. Bueno, aquí evalúa, por ejemplo, aquí está. Pero evalúo a ellos en función de sus regiones, en función a diferentes características, ¿no? Diferentes características y ver cuál de ellos repercute más. Y en función de eso yo puedo tomar decisiones. Por ejemplo, en función a las regiones, ¿no? En la parte de Europa, solamente me identifica la parte de Europa. Inclusive aquí me muestran valores numéricos en la parte de Norteamérica, Europa, Pacífico y otros. Igual, es decir, donde aquí los clientes que más son de Europa, ¿no? Si busco otro análisis son por si es por masculino o femenino, ¿no? Vemos aquí masculino en un 0.5% y femenino en un 0.4% de los compradores. ¿A quiénes compran aquí más? En un grado un poco mayor son los del sexo masculino, 0.5 frente al 0.49 que son los femeninos. Bueno, la diferencia no es mucha. Aquí los que menos me compran, ¿quiénes son los que menos me compran? En este caso los varones. En función de la necesidad, y así cada análisis se va haciendo, ¿no? Respectivamente. He agregado también otro nuevo algoritmo que es el Native Bayes y la red neuronal. Bueno, voy a procesar e implementar nuevamente para este algoritmo. Bueno, mientras va procesando, esta es otra forma de verlo, ¿no? Otro tipo de análisis en el que bien, aquí vemos una forma, probablemente de esta manera también lo van a entender un poco más, en el sentido de que la explicación es así. Como mi objetivo es el comprador, bajo esas características yo lo analizo y establezco de igual manera que el cluster, el que tiene más relación, el que está más apegado, la característica más apegada a mi objetivo. De hecho, que todos están relacionados, sí, es claro, porque pertenecen a la misma base de datos Data Warehouse de la que yo establezco. Y ahora, miren, si yo empiezo a bajar esto, se va perdiendo la relación. ¿Por qué se pierde la relación? Porque esa característica es la que tiene menos afecta o menos está involucrada en mi objetivo. Si yo sigo bajando, se van perdiendo más características y al final nos vamos a quedar con una sola característica. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se interpreta? Que por ejemplo las personas que son mis clientes, en este caso las que me consumen más por X motivos, o sea, las que más me generan ganancias es por esa característica, porque son dueños o tienen carros, ¿no? Números de carros. A eso se refieren. Como en un segundo lugar que tiene relación después de esto es esto, ¿no? La distancia. Es decir, los que acostumbran a viajar largas distancias, ¿no? Esta es otra de las características. Y así se puede ir evaluando bajo diversas características, con la diferencia del grado de relación. Esperamos a que cambie, va cargando. Y bueno, como aquí, por ejemplo, ¿qué significa el 1? ¿Qué significa el 0? Olvidaba comentarles. El 1 significa que los que están activos, ¿no? O sea, el grado de actividad.
de mi negocio, y los que están el grado de inactividad en mi negocio, 0. Bueno, vemos los grados de manera similar a lo que es el análisis para cada característica en función a mi objetivo. Vemos los colores respectivos, quienes, por ejemplo, aquí el grado profesional de 0.303 son los que tienen mayor grado, ¿no? Así para cada valor. Aquí es otra forma de evaluar. O sea, al final el resultado de cada algoritmo se evalúa en función, o sea, te muestra diferentes maneras, ¿no? Pero con conclusiones de manera similar o igual en la mayoría de los casos. Bueno, y bien, lo que he querido mostrarles desde un inicio es la comparativa, comparar cada uno de estos algoritmos y ver cuál de ellos se ajusta más a mi objetivo, es decir, cuál tiene más grado de acertación, de valoración en función a mi objetivo, ¿no? Aquí vamos a mostrar un gráfico en el que me muestra la comparativa de cada uno de estos algoritmos. En este caso yo hice 4, va a comparar estos 4 aquí en el siguiente cuadro. Listo, ya cargó. Vemos aquí, por ejemplo, de este color medio celeste. Bueno, miren, celeste de 5 grados en mi plano cartesiano, que significa que es un modelo ideal. Y estos 4 restantes que están medio retorcidas son cada uno de los modelos, de los algoritmos en los que yo he evaluado. Por ejemplo aquí, en los que yo he evaluado. Aquí despliego estos modelos de minería. Aquí están los 4 clusters, ¿no? Perdón, los 4 algoritmos por los que yo he evaluado. Bueno, como les comenté, aquí veo la comparativa de esos 4 algoritmos. Ya, y la que digamos está más apegada a mi objetivo es como vemos, el algoritmo que está más relacionado o más cercano a mi objetivo es el árbol de decisiones. Es el que tiene más grado de asertividad frente a mi objetivo. Como segundo lugar está medio verde claro, que es el cluster, perdón, el de redes neuronales. Y último, el que es, bueno, entre estos 4, el que tiene menos acertación es de cluster, el que tiene menos grado de acertación de relación. Y bueno, en función de esto yo tomo mis objetivos, de repente me puedo centrar más en el árbol, lo que es el árbol de decisiones. Es decir, este es el modelo
Este es el modelo, el algoritmo que más se acerca a mi análisis. Y bueno, y así puedo agregar todos los algoritmos y evaluarlos, ¿no? Evaluarlos al final en cuál de ellos se ajusta más a mi objetivo, ¿no? Bueno, esto es lo que trata básicamente la minería de datos con este ejemplo, que es el de las VentureWorks. Toda la descripción los dejaré todos los datos necesarios los dejo en la descripción, los links necesarios para que puedan hacer el ejemplo respectivo, ¿no? Y puedan practicar. Gracias.